Nada más déjeme comentarle que Pemex la semana pasada en su portal trae la información de que obtuvo un préstamo del Exim Bank allá en Corea por $2,000 millones. Y la preocupación es, ¿quién les autorizó a tomar este préstamo, este endeudamiento, no? Hablan de 62,000 millones que necesitarían anualmente para llegar a una producción de cerca de 4 millones de barriles diarios, pero según lo que tenemos entendido es que el Congreso de la Unión es el que debe autorizar este tipo de endeudamientos, y la pregunta va en ese sentido. Entonces, el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el senador Salvador Vega Casillas. Él es senador por el estado de Michoacán, pero es secretario de la Comisión de Energía en el Senado de la República. Señor senador, te agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Eduardo, el gusto es para mí, mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Nos hacemos preguntas, senador, con respecto a Pemex. Está la reforma energética, quisiéramos saber en qué situación está, cómo van los avances por un lado, y por otro preguntábamos, ¿tiene las facultades Pemex como para obtener endeudamientos de esta magnitud, $2,000 millones? Bueno, Eduardo, yo creo que sí hay que revisar los términos del préstamo. En realidad hay que ver si pasó por el Consejo de Administración y ver qué tipo digamos que a más profundidad, ver el tipo de préstamo antes de dar alguna opinión. Yo la verdad es que no conozco el fondo del préstamo, solamente lo que tú has mencionado que se publicó en la página, entonces habrá que ver también las condiciones del crédito y eso. Pero esto que vemos, Eduardo, es justamente el gran problema que tenemos con Pemex. Pemex está corriendo con todos los riesgos en la extracción y en la producción de petróleo, lo que está haciendo que es una empresa que gasta cada día más y más y más dinero, y porque corre prácticamente con todos los riesgos. No solamente en los últimos 10, 12 años se ha cuadruplicado por 4 la inversión que se le ha hecho para Pemex en exploración y sobre todo en exploración y producción, y resulta que la producción de petróleo ha caído de un poco más de 4 millones de barriles diarios a un poco más de 2,5 de barriles diarios. ¿Por qué? Porque el modelo que tenemos en México energético, que es por cierto ya somos el único país que hace eso, de estar corriendo todos los riesgos a la hora de ir a la producción, pues es lo que hace que Pemex absorba todas estas pérdidas que está teniendo y que además necesite financiarse afuera. ¿A qué me refiero con esto, Eduardo? Cada pozo que se hace para buscar petróleo, o sea, mucha gente se imagina que el petróleo es una cosa como una especie de laguna que la ven abajo y que saben que ahí está. No es así, son estudios sismológicos muy complicados de poder, y geológicos muy complicados de poder saber si efectivamente hay o no. Hay que hacer pozos, cada pozo vale un poco más de $200 millones. Y resulta que de 4 pozos es perforarlo. Y resulta que de 4 o 5 pozos que hacen, solamente uno tiene petróleo. Se nos están gastando hasta $1,000 millones por cada vez que podemos encontrar petróleo. Eso es lo que está haciendo de Pemex, que una empresa que está teniendo tantas pérdidas en muchas áreas, no en todas, hay que decirlo. En el tema de aguas someras, Pemex es muy bueno, es uno de los mejores del mundo, pero como ya se está acabando ese petróleo fácil, cuando está Pemex tratando de extraer petróleo de las aguas profundas, en donde no tiene ninguna experiencia y en donde no se puede asociar, en donde no tiene tecnología, pues estamos cayendo en un barril sin fondo de pérdidas y de gastos de Pemex, y eso es lo que justamente estamos discutiendo con la reforma energética, que ese riesgo no tenga que correr a cargo de Pemex, porque entonces lo que están haciendo pues es gastándose el dinero de los mexicanos que debería de estar invertido en otro tipo de cosas, por ejemplo en seguridad, en educación, en muchas otras cosas que nos hacen falta en el país, y no en eso. En nuevas tecnologías también, ¿no, senador? Porque vemos que otros países que no tienen petróleo están desarrollando
tecnologías de obtención de energía, por ejemplo, como la del sol, y vemos que gastan cantidades tremendas y les está funcionando, y en México nos estamos quedando en la época o en la edad del fósil, donde seguimos sacando nuestra energía de los fósiles y no le estamos avanzando, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con nuestro México cuando Pemex, por ejemplo, si se le aprueban esos 62 mil millones de dólares para inversión anuales, y ya vemos con preocupación también que se están sobando las manos los funcionarios porque se llevan su tajadota? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué podemos esperar de esta nueva reforma que se está presentando en el Senado? Bueno, mira, lo que nosotros estamos proponiendo es justamente que Pemex pueda asociarse, por ejemplo, con otras empresas para que puedan compartir los riesgos, para que puedan también otras empresas correr con todos los riesgos y que el petróleo, efectivamente, el producto del petróleo sea para los mexicanos. Esto lo estamos haciendo para la infraestructura, para el pago de las pensiones de los mexicanos, y que no terminemos como ya nos ha pasado en otras ocasiones cuando encontramos petróleo en México en grandes cantidades. ¿Quién se puede olvidar de aquel asunto de la administración de la abundancia que nos llevó, el día que encontramos tanto petróleo, a la peor crisis de nuestra historia? Es decir, porque todo el dinero se gastaron y se endeudaron además. Eso es lo que no queremos que vuelva a pasar. ¿Qué es lo que estamos viendo de alguna manera, señor senador, que se está dando? Por ejemplo, están pidiendo que el endeudamiento del gobierno federal en esta reforma fiscal sea muchísimo mayor de lo que hemos vivido en los últimos 18 años. Claro. ¿Cómo frenarlo? De 700 mil millones de pesos. Mira, justamente ahorita estamos discutiendo y votando el Código Fiscal de la Federación. Nosotros nos estamos oponiendo a todos estos cambios en impuestos y sobre todo al tema del endeudamiento que veremos en la próxima semana, porque justamente eso es lo que está pasando. O sea, estamos cayendo en un esquema igual que en los años 80, Eduardo, donde si ahorita están poniendo impuestos a todo lo que viene prácticamente del sector primario, a muchas de las cosas que se consumen diariamente, al ratito enseguida vamos a tener un aumento desde la canasta básica hasta todos los bienes de consumo. Se va a venir una hiperinflación. Y nos vamos a ir con una inflación. Y al rato con esta contratación de deuda que quieren hacer tan grande, lo que va a suceder es que los intereses se van a ir para arriba. Y ya no había sucedido porque había habido una estabilización, una estabilidad en los precios y en la economía. Senador, a mí me gustaría, si me permites, hacer una remembranza. 1982, yo recuerdo con el presidente López Portillo, cuando entró él en 1976, se hablaba de la abundancia del petróleo y decía él que íbamos a administrar la abundancia, ¿no? Sí. Y después nos salió con que iba a defender el peso como un perro, ¿no? Con las devaluaciones que teníamos después. Que eran unas cosas terribles. Y fíjate que lo que sucede es que muchos de los mexicanos jóvenes no tienen idea de esto, lo leyeron a lo mejor en los libros de texto, lo dudo, o en los periódicos, o lo oyeron como anécdota de la historia, pero pasaba en la tarde noche como a las 6 de la tarde y ya estaba a 110 o 115 pesos. Sí, efectivamente. La inflación era del orden del 120%, no sé si recuerdas. 120%, sí, efectivamente. De manera tremenda. ¿Qué sucedería si en el Senado de la República se aprueba como va la reforma hacendaria? Porque veo que el PRD no se ha alineado con la intención que tienen en el grupo parlamentario del PAN. No, efectivamente, te digo que de hecho estamos ahorita en la votación del Código Fiscal y el PRD y el PRI están votando juntos todos estos cambios que no son aún los impuestos, pero que son, digamos, que el preludio a los impuestos. Lo que va a pasar, a mi juicio, porque además si nosotros vemos que cuando estábamos en los gobiernos del PAN, que estamos en la peor crisis económica que había vivido el mundo en los últimos 100 años, resulta que salimos más fortalecidos, teníamos crecimientos del 3.7% hasta del 4.5%, y ahora que no hay una crisis mundial, que de hecho, por ejemplo, España acaba de declarar que salió de la recesión y los países más dañados están ya recuperándose, nosotros nos hemos ido del 3.7, ya vamos como en el 1.4, una cosa así de crecimiento. Si a eso le aumentas
los impuestos que le están que están pretendiendo subirle a la economía, el gran endeudamiento que están queriendo aprobar, pues yo creo que desgraciadamente vamos a vivir una espiral como la que vivimos en los años anteriores, en donde vamos a empezar a tener cero crecimiento o decrecimiento en la economía, lo que significa es que vamos a perder empleos, lo que significa es que cuando efectivamente va a pasar eso, tú recuerdas muy bien eso de esas inflaciones en donde pues además los intereses, si la inflación llegaba al 120, 150, los intereses llegaban casi al 200. Sí, eran impagables las deudas. Nadie podía comprar un coche, recordarás, ¿no? ¿Sí? Comprabas un coche y el puro interés de un año te salía más caro que el coche, de un solo año. O sea, era imposible para cualquier gente tener un patrimonio. Todo el mundo vivíamos al día, todo el mundo vivíamos pues contando, viendo a comprar lo más rápido posible hasta en el mercado para que no te subieran en la noche. Yo recuerdo, senador, sí, senador, que muchísimas personas cuando cobraban su quincena iban inmediatamente al mercado o al supermercado, a donde se pudiera, y se compraban televisores, videocaseteras, y las iban almacenando porque cuando necesitaban venderla tenían más facilidad de recuperar su dinero y que no perdieran poder adquisitivo. Efectivamente, porque el dinero no valía. En ese tiempo. Son las 16:45, senador. ¿Me permitirías ir a un corte y regresamos con el tema de Pemex? Algo que preocupa mucho es, realmente cuando, si se dieran oportunidad a que entrara iniciativa privada a invertir en riesgo en estas opciones de la perforación, ¿se perdería la soberanía sobre nuestro petróleo? Esa es la pregunta de regreso, si me lo permite, señor senador. Con todo gusto. 16:46, soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. 16:48. Regresamos, estamos platicando con el senador Salvador Vega Casillas. Él es senador por el estado de Michoacán y secretario de la Comisión de Energía. Senador, preguntábamos, ¿qué implicaciones tendría el permitir que iniciativa privada participe en el riesgo que tiene Petróleos Mexicanos en la exploración y explotación del petróleo? Bueno, mira, lo primero que sucedería es que Pemex dejaría de estar perdiendo tanto dinero, por ejemplo, en exploración, en donde está gastando, como ya hablamos hace un momento, cantidades impresionantes de millones de dólares, de miles de millones de dólares, justamente tratando de encontrar petróleo con una tecnología que Pemex todavía no tiene en aguas profundas. ¿Cómo funcionaría este asunto de la reforma energética como nosotros la proponemos? Primero, que Pemex escogería cuáles son las mejores zonas del país en donde puede encontrar petróleo para que siga extrayendo petróleo, el mejor, el más barato, el que menos le cueste. Por supuesto que no estamos hablando de ninguna manera de privatizar Pemex, sino al contrario, de dejarle, diríamos, mucho más recursos, pero además que se concentre en las áreas donde Pemex puede hacer buen negocio, ganar buen dinero, donde tiene tecnología, y para los lugares en donde no tiene tecnología, empiece a asociarse con otras empresas para adquirir tecnología, para ir desarrollando lo que necesita hacer para poder ser mucho más eficiente. Por el otro lado, es decir, senador, que donde está asegurada la liebre, ahí nos agandallamos y la agarramos. Ese es para nosotros. Ese es de Pemex. Y donde se corre riesgo, el riesgo es muchísimo mayor, pues compartirla, ¿no? Como lo hacen las compañías aseguradoras. Ya ves que, por ejemplo, admiten un riesgo, asegurar un automóvil, una empresa, y lo comparten a nivel mundial con todas las demás compañías. O sea, pulverizan el riesgo, ¿no? Aquí se buscaría lo mismo. Efectivamente, de lo que se trata entonces es que en donde hay mucho riesgo, las empresas privadas puedan entrar en una licitación, hacer la exploración, ellos corran con el riesgo. Si hacen 10 pozos y se gastan 2,000 millones de dólares, ese es riesgo suyo, ellos verán si pierden eso, es decir, eso es parte de su negocio. En el momento en que encuentren el primer barril de petróleo, lo tienen que pagar a México, al Estado mexicano, a los mexicanos, y ellos llevar su parte de la utilidad que les toque, pero los mexicanos nos quedaríamos con el resto, es decir, con todo el petróleo, pagándoles a ellos la parte que le corresponde, sin necesidad de que estemos gastando miles de millones de dólares para ver si encontramos o no petróleo. Es decir, esa es la parte que nosotros estamos proponiendo en este tema de la reforma energética. El riesgo lo corren las empresas, pero el petróleo es de los mexicanos. Claro que el que quiere sacar oro negro
pues que le participe realmente con su parte del riesgo. Si le pega al bingo, dicen, ¿no? Si le dan a la diana, pues que se lleven también su parte, que también sería justo y en justicia. Claro. Señor senador, ¿esto cuándo se va a llevar a discusión ya de manera abierta ahí entre los legisladores, como para que se puedan ir tomando posiciones? Bueno, mira, todavía no tenemos una fecha para los trabajos en la comisión. Nosotros acabamos de terminar ayer justamente los foros en donde estuvo participando como comparecencia el propio secretario de Energía, el director general de Pemex, el director de la Comisión Federal, y estuvieron acá también los reguladores, los de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, y el comisionado también de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Nosotros hemos hecho una serie de foros y de consultas escuchando a los que son los consumidores, a los propios expertos en estos temas, a los académicos, a todo mundo para debatir y discutir el modelo que debemos de tomar en México, porque es una decisión verdaderamente importante la que tenemos que tomar. Señor senador, visión hacia futuro. El petróleo obviamente es un recurso que tarde o temprano se va a acabar. Sí. México veo que se está quedando rezagado completamente atrás con respecto a todos los demás países del orbe, donde se está trabajando en nuevas tecnologías. Es penoso que no haya recursos como para que universidades como la Autónoma o la Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional no tengan recursos para desarrollar por lo menos temas de energía solar. ¿En qué han pensado al respecto? ¿Incluirían en la ley de energía la obligación del Ejecutivo de que destine alguna cantidad para estos nuevos desarrollos? Mira, nosotros lo primero que hemos propuesto es que se libere ese tipo de energías. El que pueda producir y hacer que producir a bajo costo eso, que se lo permitamos. Y te pongo el ejemplo, en México me parece que está una de las generadoras de energía eólica más baratas del mundo en Oaxaca. Tenemos recursos como estos, o sea, hay un viento sostenido toda la vida. La ley establece la Constitución que solo el Estado puede generar energía. Entonces, nosotros como particulares, si ponemos un captador de energía solar, viene Comisión Federal de Electricidad a cobrarnos esa energía. Efectivamente, ¿Qué se va a hacer? Solo para autogeneración. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es justamente eso, abrir para todos los que tengan tecnología, quieran desarrollar tecnología en este tipo de energías, lo puedan hacer libremente. Pero por el otro lado también, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es que los recursos que hablamos hace un momento que sacaríamos del petróleo se vayan a un fondo para asegurar no solamente las pensiones, el futuro, la infraestructura de los mexicanos, sino también el desarrollo tecnológico de todas estas tecnologías. Lo que tenemos que pensar es en que el recurso que obtenemos del petróleo sea utilizado para las tecnologías del futuro en México, y eso es lo que nosotros hemos estado proponiendo, porque hay tecnologías que no son necesariamente renovables, pero son mucho más limpias, como es el caso del gas shale, que tenemos la cuarta reserva más grande del mundo y no hemos podido perforar más que 9 pozos. No la podemos explotar, ¿no? No la podemos explotar porque no tenemos la tecnología. Sí, pero fíjate que estaba viendo yo, senador, que en Alemania ya están produciendo diésel sintético a partir de la basura. Y en México, que tenemos el petróleo y tenemos el shale y resulta que ni siquiera podemos refinar. No solo eso, le sale más barato a ellos producir de la basura que a nosotros sacar todas las reservas que tenemos. Qué locura, ¿no? Ese gran problema tenemos con la tecnología. Y la razón es porque la ley dice que solo Pemex puede hacerlo. Y a Pemex le estamos exigiendo demasiado. Le exigimos que sea el mejor en aguas someras, que lo es muy bueno para sacar petróleo en aguas someras, pero le exigimos que también sea experto en aguas profundas. Eso no lo tiene, no lo puede hacer. Le exigimos que también saque gas shale. Le exigimos también que sea el mejor en refinación y que pueda producir gasolinas a muy bajo costo. Le exigimos también que sea el mejor en ductos. Eso no hay una sola empresa en el mundo que lo pueda hacer. Por eso estamos en la situación en la que estamos.
Pues habría que realmente buscar la asociación, ¿no?, con empresas que ya tienen el expertise, la tecnología, para que podamos sacar las cosas de manera más rápida. Señor senador, te agradezco infinitamente el que nos hayas permitido platicar contigo al respecto de estos temas e invitarte para que nos pudieras decir cómo van avanzando a lo largo de la próxima semana y que nos dijeras qué es lo que se está haciendo y tomemos conciencia los mexicanos. Con todo gusto, estoy a tus órdenes de tuyo y de tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el senador Salvador Vega Casillas. Él es senador por el estado de Michoacán y secretario de la Comisión de Energía. Ojalá que los demás senadores tomaran en cuenta las necesidades que tenemos como país y no se quedaran en el hoy, en el ahora y en el día de mañana, sino que veamos a futuro, porque dentro de 25 o 30 años las condiciones pueden cambiar drásticamente, ¿eh? Ya se augura que en un momento determinado podemos estar importando petróleo. Ya en la actualidad estamos importando gasolinas y derivados del petróleo. ¿Qué vamos a seguir por este camino? ¿Hasta dónde vamos a aguantar?